la edad que yo empecé a trabajar la tierra, desde que empecé a caminar. Desde que empecé a caminar y me puse zapatos a los 14 años. Cuando era para empanar las papas, empanaba las papas. Y cuando era ya un poco más grande, arar, bajo la revisa del arado. Y para aprender a arar, mi padre cogía la yunta y la revisa del arado y yo en la mano también, hasta que llegué mayorcito de 8 o 10 años y ya empecé a arar, siempre que la yunta ayudara. Y todos los trabajos de la vida de antes se hacían desde los niños. Los niños no tuvimos otra escuela que la tierra. Las tierras de labor han malparido y son metros cuadrados de cemento, escribió Pedro García Cabrero. El isleño mete la mano en la tierra, muchas veces seca, con la esperanza de que dé fruto, y cuando se desespera, coge la maleta. La memoria de gran parte de estas islas está ya enterrada. La otra aún habla a quien quiera escucharla. El niño que trabaja en la tierra y se cría en la tierra le dobla al de la ciudad en sabiduría en cuanto a vivir del hombre y la tierra, el hombre y su tierra. Sembrar, recoger el fruto, coger higos, pasar nuestros higos, vendimiar desde niños, vendimiábamos, pisábamos las uvas, en los lagares aquellos, los divertíamos. Lo hacíamos como niños, pero por una parte necesidad y por otra que no había más remedio sino trabajar la tierra, y aprendíamos a trabajar la tierra. Yo desde que nací, porque mis padres estaban trabajando en eso y yo desde que ya tenía, bueno, primero estuve yendo al colegio, ¿no? Pero con todo eso iba al colegio y le ayudaba a mis padres a trabajar la tierra. ¿Sí, señor? Hay que situar que Canarias, desde Lanzarote a La Palma, o hasta el Hierro, la agricultura juega un papel importante en la alimentación, en la subsistencia, desde la época anterior a la conquista de las islas, del periodo de los Guanches, hasta hace poco. Hasta los 70 todavía la agricultura era la clave en nuestra alimentación y en nuestra manera de vivir y nuestra economía. Secar el pasto, que es la hierba que nace en la ladera, y después cuando se seca, se segaba para el pasto, y cuando tenía 10 años me dijo, vamos, Bárbara.
¿Y dónde me vas a ir, papá? Vamos. Me llevó. Y se toma, porque hoy le dicen una O, pero antes se decía José. Dice, toma la José y ponte ahí a secar hierba. Digo, papá, yo no sé. Dice, coja la José y sega y basto ahí, que usted sabe comer y tiene que también saber trabajar. Y yo llorando. Me vine para abajo, para mi casa y dije, madre, ¿qué has estado llorando, mi niña? Digo, sí, mamá. ¿Por qué? Porque papá me mandó a segar el pasto que yo no sé, mamá. Dice, sigue segando pasto allí, porque si no te metes con la misma José en la cabeza, que tu padre es un bruto, mía. Y tuve que arrancar para adelante. Pues fíjese si fue lo que me enseñó, que hoy mismo con lo vieja que estoy, soy una segadora de primera plana. Yo creo que desde que tenía 7 años o 8 años. Principio a trabajar en el campo. Bueno, a trabajar en La Gomera. En varios sitios, aquí casi más. Aquí llevo ya a lo menos 25 años, digo, 40 y pico de años trabajando aquí en esta finca. Llegué a trabajar por ahí, arriba también en el barranco, en una finca también allí, cuando pequeño, con mis padres. Y luego aquí, después me fui allí a aquella finca enfrente de Leonor. Y después ya pasé aquí a esta finca. Porque entonces no había finca, no había para trabajar. Y hoy botándole y haciendo las barriadas. ¿No la ves? En el campo me quería trabajar de 9 años. No antes, antes de los 9 años. Porque aquí, le voy a decir cómo fue el principio. Aquí tenía que ir yo por la mañana antes de ir a la escuela, coger un cacharro e ir a coger moñigos. Los animales pasaban por ahí, los camellos y eso, ir atrás de aquello, pues esto un moñigo. Y mi hermana, la más vieja, tenía que ver los moñigos cuando veníamos. Y después ya los tenía un puño gofio amasado. Para cogerlo, lo comíamos, un puñito gofio, a lo mejor le echaban un poquito de azúcar porque mucha no podía hacer, y corriendo para la escuela. Eso lo hice yo antes de los 9 años, que a los 9 años ya no fui yo más a la escuela aquí. Lo que uno pasó antes, hoy no lo creen. Aunque uno lo cuente, es que no lo creen porque no se puede creer. Porque creen que un niño con 8 o 9 años a guardar cabras. Escuela, en ese entonces, allí en el Chorrillo donde yo me crié, allí no había escuela. Porque desde luego no había maestros que dieran clase ni nada. Pero que iban a guardar cabras, después a lo que uno pueda hacer en la casa. Y después cuando veníamos en la tarde, claro, mi padre pues, tenía camellos, burros, cabras, en fin, tenía animales. Y tenía que picar el palote para los animales. Cuando aquello, porque los animales estaban, los mayores estaban al trabajo y aquello para que los animales comieran de noche había que tener la comida preparada, picar palote porque había que picarlo. ¿Sí? Yo lo que aprendí, lo poco que aprendí, lo aprendí con mis compañeras en los almacenes, porque cogía un libro, cogía un lápiz, me ponía al pie de ellas mirando lo que ellas hacían, los hacía yo también, así aprendí lo que aprendí. Y eso es así. Y ya digo, y esa fue la vida de eso. Y aquí éramos 11 hijos, y mi padre y mi madre. Pues había miseria, no había una peseta de nada, porque nadie ganaba un sueldo de nada, ni sueldo, porque hoy por lo menos tenemos una pensión, ¿no? Pero en aquel entonces no había nada. Mi padre haciendo tierras de medias de otros, volviéndose loco ahí porque estuvo haciendo tierra allá. Ya después cuando fuimos al cortijo, por lo menos teníamos que comer, trabajábamos, pero teníamos comida. Y por lo menos tenía uno que comer. Y en el almacén estaba yo cuando mi madre cayó mala, que se murió a ya 9 años, y yo llevaba casi 2 años trabajando en los almacenes. Eso no se puede creer.
que una niña de 9 años esté trabajando en el almacén. Pues ve que la necesidad obligaba. Porque los que éramos pobres teníamos que romper por donde fuera para poder escapar, para ir escapando los más chicos. ¿No lo creéis? ¿Verdad que no? La tierra en Canarias ha estado concentrada en aquella zona donde es más rentable, donde ha habido una relación tierra-agua y en consecuencia esa reforma agraria o esa distribución de la tierra de manera social no ha sido lo que ha dominado. Eso hace que nuestro medio rural no siempre ha tenido unas clases medias agrarias. Los primeros zapatos que yo me puse para salir los compré del cuartel, de cambullones que habían por ahí, cambulleros que decimos, y entonces compré los primeros zapatos que yo me puse para poder salir para fiestas o para donde fuera. Lo demás unos chancos solados, que no como estos tampoco, no porque ya esto es tan viejo, pero quiero decir que unos chancos solados, en suelas de vaca, remendados, empatar las gomas, pedazos de goma, hacer unos puntos con tarpa y después poner en la suela. De esos trabajos se pasaron aquí. Las islas, en las islas de señorío hubo una concentración de la propiedad de la tierra. Las 4 islas de señorío, es decir, Gomera, Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, las tierras se quedaron en manos de una serie de personajes que desde el primer momento que participan en la conquista se quedan con las mismas y en consecuencia hay una dependencia total de estos dueños de las tierras. Si bien es verdad que en Lanzarote hay una mayor distribución de la propiedad de la tierra que en Fuerteventura, o en el Hierro también hay una mayor distribución, pero no hemos olvidado en el Hierro la polémica entre los rabos blancos y los rabos negros, es decir, entre los propietarios de la tierra y los medianeros desde épocas bastante lejanas. Que si la isla del Hierro no fue una isla de la explotación del aparcero o la explotación de aguantar el gigonazo del patrón, casi siempre hicieron rabo blanco, pero no, señor. Nosotros tuvimos la suerte que el Hierro no teníamos riqueza, pero teníamos una higuera donde comer higos, un cantero donde plantar viña y comer uvas, y se agarrar una pipa mosto y una vaca que los diera la leche y el bofe, y higos pasados. Por la tierra era eso, que los señores que tenían muchas fincas, pues se la daban de media a otro. Y aquí unos la daban de media y otros las daban al tercio. Ya llegué, yo no, pero hubo quien estaba haciendo terreno al tercio. Quiere decir que de 3 partes una para ellos, o de 4 partes, 3 partes para el dueño y una parte para el medianero. Pasaban más hambre que ministro. Sembrando, recogiendo y así se vivía antes de la guerra. Unos una cosa, otros a la otra. Pues unos se dedicaban a... Unos eran medianeros y otros trabajaban en las propiedades propias de cada cual, ¿no? Pero una parte, o la mayoría, éramos medianeros. Pues a media se trabajaba, cuando se recogía, la mitad era para los dueños y la otra mitad era para el medianero. Y así se vivía. Yo he trabajado la vida que tengo, la he trabajado de medianero. O sea, el trabajo que he hecho, lo he hecho de medianero todo. Yo de mío no tengo nada más que la casa que compraron mi familia hace ya... Digo, mi familia y yo, hace... Sí, unos 7 años por ahí. Hasta allí estaban casas de alquileres y casas de la finca, esta misma que de la finca. Hubieron medianeros, partirlo todo. Lo único que yo no partí y hubo quien partiera, los cochinos, las vacas de medias, yo no las trabajé nunca, porque las vacas eran mías. Y
Y ya digo, la cuestión de nosotros, todo, partirlo, batatas, papas, millo, tomate. La tierra, que la trabajara el pobre. La tierra. La tierra, coño, que ver la desgracia, coño. Cuando yo vine de la guerra, que vine enfermo, pues tenía, no sé si habían 5 o 6 cabras, habían. Y quiere decir que una cabra era para mí, la leche para mí. Y al amo, quiere decir que descontaban, quiere decir que si habían 6 cabras, habían 6 cabras y había una yunta de vacas, siempre había de todo. Pero en fin es que el amo quería cobrarme como por una cabra que me daba mi madre la leche. No estaba conforme porque estaba comiéndome yo la leche y cuando en el campo, en la tierra, iba el amo y ya llegó una vez a una higuera que no había fruta madura todavía, pero muchas hojas se cayó, que se iban muriendo amarillas o eso. Y ya llegó aquel hombre y dice, Rafael, que llaman a mi padre, oiga, Rafael, ya están cogiendo fruta y para casa ninguna. Está diciendo, ya no, fruta. Sí, pero no se ve que se están cogiendo. Quiere decir que intentó de que te hiciera. Dice, pues saben ustedes que si tú te comes un higo, otro es mío. Eso se lo compré yo todavía cuando eso era un chiquillo, pero después cuando aquello, coño, yo me digo, coño, ¿será posible esto ya un hombre que dice a mi padre diciéndole que si era un higo, que si tuviera, quiere decir que no quería ni que uno se comiera un higo de una higuera, si está trabajando ahí, tiene que decir, no me voy a comer, voy a dejar uno para el señorito. Pues todo eso pasaba. Hombre. Yo a mi gente le digo que el campo, coño, sí pueden vivir de otra manera, que busquen otra cosa, pero el campo no. El campo es muy sacrificado, ¿y para qué? Eso no da para nada. Un año acarrié. Un año acarrié 12.000 kilos de tomate y no me quedó un duro. Todo eso fue en gasto y no me quedó una perra. Cualquiera tenía agallas de venirse para casa sin traer un duro, todo lo que yo trabajé. Y de eso, los mismos medianos que estaban aquí les pasaba lo mismo. Otros cogían 10, otros cogían 7, otros cogían 8 y les pasaba lo mismo que yo. Las relaciones fueron siempre tensas. La escuela no fue bien vista por los propietarios intentaron en todo momento que los hijos de los medianeros no asistieran a la escuela, y vemos como incluso propietarios que lo que tenían no eran unos bienes para tener un estatus económico potente, sino era una estructura caciquil de dominio que a veces era tanto psicológico como económico. Ya entonces ya vino el movimiento,
Ya la cuestión del movimiento era preparar ya casi los chiquillos para la guerra. Salíamos al recreo y salíamos haciendo la instrucción, cantando el carasol, pam, 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 y venga. Y ahí hubo una lucha por el saber que los niños le decía al padre, le decía al maestro, dice, lo que quiero es que aprenda. El maestro tenía casi el permiso del padre para que le diera 2 cogotazos porque ya lo decían, la escuela, la lesión con sangre entra y venga y la tenga. Coño. A la escuela no fui porque mi padre nos tenía trabajando con él y él no quería porque mi madre sabía un poquito y tenía una cartilla y de noche nos obligaba. Y mi padre decía, sí, uy, ahora van a salir estudiantes, Y no había respeto de miedo para ir a la escuela. Y yo me acuerdo que mi madre tenía un libro y nos lo leía en casa, qué sé yo, de Adán y Eva en las barcas y tal. Todo eso se decía. Y el mundo fue en agua, vamos, la hundición del mundo fue en agua. Decían, yo no lo vi. Pero ya la gente se estaba dando de cuenta, los pueblos tenían conciencia de su ignorancia y lo que mandaban los hijos es que aprendieran a leer, porque había voluntad para aprender, porque el que subiera 4 reglas ya era un hombre como tener un bachiller hoy. Y el que salían en los pueblos más aplicados, pues entonces íbamos a las escuelas rurales. Y entonces ya se empezó más o menos a leer sabían lo que era la antropología, lo que era las ciencias naturales, aquellas enciclopedias, las aritméticas razonadas. Y entonces ya esta gente los empezaba a enseñar un poco en la escuela, ¿no? Porque los pobres maestros, teníamos miedo al maestro porque nos dieran unos galletazos. El maestro tenía palos como si fuéramos camellos o algo. Y así, y quiere decir, ¿quién iba a aprender allí? Y después muchos de ellos, don Heraclio cogía, el que no se sabía la lección porque a él le parecía, tiene un terreno allí, y cogía un arao, para que el que no se sabía la lección tenía que tirar con el arao, y otro atrás. Y una vez me acuerdo que me puso a mí atrás, y con una vara, dale, coño. Y yo me daba pena de darle, coño, y viene el maestro y lo que hace es darme una castaña a mí, coño. Me dio dos cachetones, coño. Pero aquello era un animal, aquello no era un hombre. La memoria oral en una sociedad como la nuestra fue clave. No olvidemos que nosotros tuvimos un alto índice de analfabetismo, que no solo no teníamos centros de enseñanza, sino que prácticamente en esta sociedad lo que fue la escuela y lo que fue la preparación y lo que fue el mundo escrito y el mundo de la comunicación, el aislamiento es lo que ha dominado. Por lo tanto, cada barranco, las islas tenían una topografía que no nos ayudaba y en eso el mar jugaba otro papel. Por lo tanto, la memoria oral ha sido clave en la información y en la formación. Según uno iba creciendo, iba viendo lo que hacían sus padres, sus abuelos, cómo se llevaban las vacas, cómo se echaban las papas, cómo se sembraba el trigo, cómo se segaba el trigo. Y así lo iba uno viendo y lo iba aprendiendo. Mi madre enjugaba las vacas, araba, sembraba. Mi abuela materna, quien nos atendía a los mocositos, los pequeñitos. Mi madre yo no le veía que se ponía zapatos, porque no había de dónde, y pata la llana. Y buscando la vida, y sí, no pasamos hambre, como se dice muchos que la pasaron y que se quedaban hasta sin cenar. No, porque se trabajaba. Y el ganado, el que lo puso ganado, dijo la verdad y adivinó. Teníamos las vacas daban leche,
Las cabras y las ovejitas daban leche, se hacía queso, se vendía el quesito, era baratito, pero también se compraba algo más. No había que comprar. Hablando en plata, se bajaba aquí, no había arroz, no había aceite, no había esa cosa. Y yo digo, señores, lo que ha cambiado el mundo. Porque faltita de ropa, sí, mijito. Faltita de decir, comer lo que a uno le gustaba. Bueno, que como uno no conocía en esa época todo lo que había, tampoco le echaba menos uno esas comidas, porque es así, hay que hablar. Hoy sí, porque conocemos lo mejorcito, lo que es medio así, qué sé yo. Hoy hay desconsuelos por la comida, pero en esa época como uno no las conocía, lo que había que no había desconsuelo, la cosa era llenar la tripa y ya está. Así es que esa es la vida que teníamos y ya digo, ahí no había, como yo le digo a mis nietos hoy, ellos no tienen un pantalón remendado, ellos no tienen una camisa remendada, ellos no tienen unos calzoncillos para lavar y gorrosos a poner al otro día. Todos los días que van a la escuela, con aquella ropa de la escuela siguen estudiando por la tarde en la casa y tal, y si salen por allí, y al otro día otra ropa. Y al otro día otra ropa. Señores, vaya una gloria esto. Y uno no supo lo que fue una ropa nueva.